Gran Premio de Japón de Fórmula 1 de 2025. Tercer Gran Premio de la temporada, que además comienza un triplete de carreras que tendrá su primer paso en Japón, irá hasta Bahrein y finalizará en Arabia Saudí, con unos horarios muy particulares en cada una de las tres carreras. De hecho, Gran Premio de Japón vuelve a tocar trasnochar, horarios muy similares a los de China. Primera sesión de entrenamientos libres, 4:30 de la mañana de esa noche del jueves al viernes. Segunda sesión de entrenamientos libres, 8 de la mañana. Tercera sesión de entrenamientos libres ya en sábado 4:30 y sesión de clasificación a las 8 de la mañana. Para la carrera, el domingo 7 de la mañana tocará ponerse el despertador. Aunque es la 48ª edición del Gran Premio de China, cierto es que solamente 39 de ellos fueron puntuables. No se unió hasta el calendario, hasta el Mundial de Fórmula 1, hasta el año 76, con victoria de Mario Andretti, pero en el circuito de Fuji, que ha sido la única alternativa, 4 ediciones, que se ha presentado a Suzuka. Y es que el circuito de Suzuka gustó mucho a pilotos, promotores, organizadores. No es para menos, el trazado es una auténtica gozada, es muy característico, tiene forma de 8, tiene el túnel, tiene un primer sector con unas enlazadas totalmente brutales, una gozada pilotar en ellas, muy rápidas y muy estrechas. Es un verdadero reto para los pilotos, pero también para los neumáticos, y además logra poner en compromiso a los ingenieros a la hora de poner la puesta al punto del vehículo, ya que a pesar de estas enlazadas que dirías quiero más carga aerodinámica, luego pasas a una zona de muchísima velocidad donde quieres que el coche corra. Después de estas enlazadas hay curvas algo cerradas, hay una horquilla, pero es que después curvas de altísima velocidad. Es un circuito que reúne prácticamente todos los tipos de curvas en un solo trazado. 5.807 metros, que dan para mucho. Una recta muy rápida atrás. No es el lugar donde más fácil resulte adelantar, pero aún así, la frenada de la última chicane antes de la recta de meta es un sitio donde se suelen ver muchos adelantamientos, arriesgando también en la horquilla en esa curva 11 e inventando si tienes la suficiente valentía. Ya vimos, por ejemplo, a Alonso en la curva 130R, una curva rapidísima. En la actualidad se hace a fondo con bastante facilidad. Veremos qué depara este año el circuito de Suzuka, sin apenas cambios, solamente cambios menores típicos de bordillo, recolocar AstroTurf y demás. Una única zona de DRS en la recta de meta, que además tampoco llega a ser la más larga o la más rápida, y el detector del DRS que está antes de la última chicane que comentábamos que era un punto de adelantamiento, así que quizá puede ser interesante ayudar a quien haya adelantado, pero también dar cierto juego de no quiero pasarte ahora para intentarlo después. Muchas ganas de ver ya este nuevo trazado, este nuevo Gran Premio de Suzuka, en este trazado que llega en un punto muy inicial de la temporada con muchas incógnitas, por lo que seguro que dará buen juego. Como comentábamos, circuito rapidísimo, con mucha curva enlazada, también con curvas de baja velocidad, y esto es un reto para los neumáticos. Pirelli no ha querido jugar y ha traído su gama más dura de compuestos, C1, C2, C3. No quiere ningún tipo de problema en un circuito que, dicho sea por otra parte, tampoco ha sido normalmente un drama para los neumáticos, siempre y cuando no aparezca la lluvia, que ahí es otro cantar, desde luego. En cuanto a los últimos grandes premios de Japón, hay que decir, dominio de Max Verstappen. Ha coincidido desde la pandemia hasta la actualidad que ese dominio de Red Bull. 3 victorias consecutivas lleva el piloto neerlandés, pero es que antes de ello Lewis Hamilton sumó nada menos que 5 victorias.
Ninguno de los dos es el piloto con más triunfos en este Gran Premio, pues es Michael Schumacher, que empezó a ganar el 95, 97, 2000, 2001, 2002 y 2004. 6 victorias para el piloto alemán. En esta edición lo podría igualar Lewis Hamilton. Veremos qué da de sí este Ferrari. Por ahí con 4 se mantiene Sebastian Vettel, que es un circuito que siempre le gustó mucho. Y con 2 victorias, 2006 y 2008, que recuerdos trae la de 2006, para Fernando Alonso. El resto, pues, los ya retirados Nico Rosberg, Valtteri Bottas, Jenson Button, Kimi Raikkonen lograron una única victoria. Eso sí, el constructor con más victorias no es Mercedes, tampoco es Ferrari. Es nada menos que McLaren, con 9 victorias, así la última 2011. Todo pinta a que tienen muchas posibilidades de repetirla en esta edición. Todo listo para un nuevo Gran Premio de Japón.